virtuosi. Damos inicio a las sesiones técnicas. Nosotros estamos en la sala de metalurgia extractiva y vamos a tener durante la mañana hasta las 13 horas 3 presentaciones. Entonces voy a presentar la primera ponencia, que se titula Análisis cinético de los sistemas heterogéneos complejos en la metalurgia extractiva. Esta presentación será realizada por el señor Julio Bonelli. Voy a hacer una breve presentación de un resumen de su currículum vital. Julio es ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es máster en Ciencias Metalúrgicas de la Escuela de Minas del Colorado. Él es profesor principal de Metalurgia de la Universidad Nacional de Ingeniería y posgrado. Él es exdirector del Departamento de Investigaciones Metalúrgicas La Oroya de Centromín, Perú. Y él es exdirector de la Junta de Directores del Código del Cianuro 2003 a 2009. Dejo entonces con ustedes al señor Julio Bonelli para que nos haga una presentación de los resultados más relevantes de su investigación. Muy buenas tardes. Todavía no llegamos a las 12, vamos a estar ya diciendo buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, a Carmen, por poder estar aquí y transmitir un poco de los temas que quería compartir con ustedes. Creo que lo de Internet es una excelente iniciativa. Estos temas que se están tocando durante estos días de reunión son sumamente importantes para nuestro país, tanto la parte de procesamiento de minerales como la parte de metalurgia extractiva, que desafortunadamente no la tenemos desarrollada lo suficiente, y más bien en algunos casos estamos retrocediendo de la producción de metales refinados que teníamos. Ahora estamos produciendo menos metales refinados. En fin, son otros problemas, pero de todas maneras creo que debemos apuntar a que esta área tenga un mejor desarrollo, sobre todo que ahora hay tecnologías disponibles para poder manejar los problemas y resolver los problemas en concordancia con la protección del ambiente, que es otra de los puntos que aparecen en estos últimos años. Yo me presento como parte del cuerpo docente de la Escuela de Metalurgia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ese es el gorro que estoy utilizando ahora, ya que también tengo otras actividades relacionadas con una empresa privada, pero que en este momento me presento como profesor de la universidad y por lo tanto los temas los estoy orientando en esa dirección. En mi presentación voy a cubrir los temas relacionados con enseñanza e investigación, ¿no?, en base a la experiencia que tengo, que he acumulado durante muchos años trabajando en el Centro de Investigaciones de La Oroya, y espero poder, compartir estas inquietudes con ustedes, sobre todo para lograr una mejor enseñanza y una mejor orientación a investigación aquí en el país, ¿no? Hay, creo, mucho por hacer, y pretendo con mi presentación lograr incentivarlos, especialmente a todos en general, ¿no?, a las personas que están ya trabajando y a los alumnos que recién, o a los egresados que están egresando de las universidades, ¿no? Y también un poco invocando a que pueda haber, en el caso para los empresarios, que puedan confiar un poco más en la universidad, ¿no?, para que la universidad
sea realmente la que pueda contribuir significativamente a la solución de los problemas, ¿no? Los problemas que son sumamente interesantes y que justamente he traído una muestra, 3 de ellos, para poder enfocar algunos asuntos sobre los cuales todavía no están completamente resueltos. Vamos a ir pasando. Los sistemas metalúrgicos extractivos, como todos conocemos, son sistemas heterogéneos. O sea, estamos hablando no solamente de una fase que involucra a los reactantes, sino estamos hablando más de una fase. Por ejemplo, los principales sistemas son los sólido-gas, sólido-líquido, líquido-líquido, sólido-líquido-gas, ¿no? Que nos vemos constantemente en nuestros trabajos en este campo. En el caso, por ejemplo, del sistema sólido-gas, ¿no? Tenemos la tostación de minerales en general, tanto de cobre, plomo y zinc, ¿no? Con los diferentes tipos de sistemas de reacción, tales como, por ejemplo, reactores de cama fluida o reactores de cama turbulenta o reactores de tipo relámpago, ¿no? Como lo que vamos a ver más adelante. Igualmente, otros ejemplos son reducción de óxidos metálicos, ¿no? En atmósferas reductoras, empleando carbono, u otros tipos de atmósferas también reductoras, como por ejemplo las atmósferas relacionadas con hidrógeno. Reducción de óxidos metálicos y otros temas más conocidos como es calcinación de carbonatos, etcétera, para la fusión de cal. En el caso, voy a pasar un poco rápido esto simplemente para aquí lo que pretendo es plantear una serie digamos, de procesos sobre los cuales se han hecho investigaciones y se ha hecho mucho trabajo para mostrar el alcance del campo que compete a la metalurgia extractiva, ¿no? Como sistemas complejos, heterogéneos. Licidación de minerales oxidados de cobre, soluciones ácidas, tenemos bastantes casos de estos en nuestro país, especialmente en la parte sur del país, licidación de calcinas de zinc, ¿no? Y que también tenemos como tecnologías, y también de minerales silicatados de cobre, como el caso de la crisocola, por ejemplo, con ácido sulfúrico. En los sistemas líquido-líquido, aquí básicamente se refiere a estas técnicas innovadoras que se dieron a fines, allá por los años 60, 70, donde se pudo poner comercialmente el proceso de extracción de cobre con solventes orgánicos, y a partir de ahí han habido otras aplicaciones relacionadas, por ejemplo, con la aplicación para zinc, o para el caso de iones túnstricos con aminas para la obtención de paracristato de amonio, por ejemplo, como algunos ejemplos más saltantes. Y finalmente, el otro ejemplo que ponía era el sistema sólido-líquido-gas, donde acá tenemos la reacción, por ejemplo, de cianuración de oro, ¿no? Es un ejemplo bastante ilustrativo de cómo tenemos 3 fases involucradas, ¿no? La fase sólida, que es el metal, el mineral, la fase líquida, que está, digamos, ahí tenemos uno de los reactantes, que es los iones cianuro, y en la fase gaseosa tenemos el oxígeno, que interviene en la reacción, ¿no? Y luego, otro de los casos también bastante interesantes es lo que se llama el proceso de decooperización, o lo que es la remoción de cobre a partir de nodos anódicos, ¿no? Donde esta reacción, en el caso de las refinerías de cobre, toma entre 12 a 14 horas, ¿no? Donde tienen que estar lixiviando el cobre grueso que está en los lodos para evitar problemas posteriores con el tratamiento y la recuperación de plata que más adelante se da. Entonces, este es un proceso, por ejemplo, que no ha cambiado mucho desde los tiempos en que se implementó por primera vez, ¿no? Muchas de las refinerías de cobre todavía lo tienen, quizás con algunas mejoras, pero lo interesante sería poder estudiarlo y lograr algún tipo de manejo mucho más simplificado y de menos costo, ¿no? Sobre todo. Muy bien, entonces los casos más específicos sobre los cuales voy a dedicarme están relacionados en primer lugar con la purificación de soluciones impuras de sulfato de zinc utilizando activadores. Un segundo punto es una visión muy rápida de lo que es la lixiviación de calcopirita,
tanto en medios sulfatados como clorados. Y como último tema, lo que es la formación de ferritas durante el proceso de tostación de concentrados de zinc. Estos tres temas creo que son sumamente interesantes para poder compartirlos con ustedes. En el caso de la purificación de soluciones impuras, este es un proceso, es una etapa clave, la etapa de purificación de soluciones, en razón de que un electrolito no adecuadamente purificado va a conducir inevitablemente a una baja eficiencia corriente y por otro lado va a afectar la calidad del depósito. Y uno de estos elementos que produce un efecto en ese sentido, ¿no? En ambos sentidos, de reducir la eficiencia de corriente, así como la calidad, es el llamado cobalto, ¿no? El cobalto es una impureza, ¿no? Que debe removerse hasta concentraciones muy reducidas para no tener un efecto dañino en el electrolito. Estos procesos han sido investigados, ¿no? Un poco para ilustrar, el proceso electrolítico de zinc data del año aproximadamente 1916, ¿no? Cuando recién estamos en plena Primera Guerra Mundial. Ahí aparece este proceso y que es muy rápidamente desarrollado por consecuencia de la necesidad de requerir de este metal, ¿no? Entonces, conjuntamente con el proceso, como vamos a ver en esta diapositiva, aquí vemos de que la etapa de purificación es la tercera etapa que ustedes pueden apreciar, es aquella que justamente debería eliminar cobalto por cementación con polvo de zinc, ¿no? Y ahí tenemos la visión completa de todo el proyecto, ¿no? Desde la etapa de tostación, lixiviación, purificación y electrólisis. Este esquema es el llamado proceso electrolítico de zinc, que sustenta aproximadamente un 80-85% de la producción mundial de zinc. En nuestro país tenemos dos plantas, ¿no? Una planta que es una planta antigua, que en estos momentos creo que está operando en La Oroya, y la otra planta es en Cajamarquilla, que es una planta más moderna que data de los años 80 aproximadamente. Entonces, esta etapa de purificación, como vieron, la tercera etapa, puede realizarse de acuerdo a ese arreglo, al arreglo que ahora estoy mostrando, donde generalmente se realiza en dos etapas, ¿no? La etapa 1, que es para precipitar cobre y cadmio, y la etapa 2, donde justamente se precipita el cobalto, ¿no? El cobalto, y en este caso, como ustedes pueden ver, hay un ingreso de antimonio y de cobre, que son los llamados activadores. Estos activadores realmente, como vamos a ver a continuación, tienen un efecto importante en la cinética de la reacción y sobre todo en alcanzar niveles residuales de cobalto suficientemente bajos que permitan una calidad adecuada de electrolito. A propósito de este proceso, estos procesos de cementación, ¿no? Datan, y no solamente con antimonio, sino con arsénico, que es el otro método también bastante usado en la industria. Fueron implementados como patentes a manera de recetas de cocina, ¿no? El caso del arsénico, por ejemplo, la patente data del 20 de julio de 1920, ¿no? Esta es una patente que justamente explica cómo se debe adicionar arsénico para poder lograr una purificación de cobalto, ¿no? Entonces, para que ustedes vean el avance que ha habido y los estudios que se han hecho, y lo cierto es que todavía no se alcanza a tener una claridad en los mecanismos que conducen a la remoción efectiva de esta impureza. Aquí tenemos un poco lo que debería ocurrir, ¿no? La reacción de cementación de cobalto con polvo de zinc debería ser relativamente sencilla, es favorecida termodinámicamente, tiene una constante del orden de 10 a la 15, de tal manera de que no debería quedar cobalto remanente luego de la adición de polvo de zinc. Sin embargo, las concentraciones que se obtienen en la práctica no son tan reducidas y por otro lado el consumo de polvo de zinc es bastante alto. Aquí tenemos algunos gráficos que nos muestran un poco el comportamiento de este sistema. Aquí vemos, por ejemplo, el efecto de la temperatura sobre la cementación de cobalto. Vemos que en tiempos relativamente un par de horas, en 120 minutos, las concentraciones se reducen, ¿no? La concentración está
en una relación adimensional, ¿no? O sea, está entre concentración en un determinado momento entre la concentración inicial, de tal manera que estamos variando entre 0 y 1, ¿no? Vemos ahí que la cinética también no es tan rápida y indudablemente hay una diferencia, hay un efecto importante de la temperatura, ¿no? La mayor temperatura favorece la reacción más rápida, ¿no? Aquí tenemos un poco el efecto del pH. El efecto del pH también, digamos, tiene un efecto menos marcado que la temperatura, ¿no? Porque prácticamente las líneas para diferentes valores de pH se mantienen casi todas juntas, ¿no? En el caso de aquí vemos un poco el efecto ya del cobre y el antimonio como activadores y vemos, por ejemplo, que estas dos, las curvas que están por debajo de la línea media, que indican una concentración residual menor de 0.1, ¿no? Están, digamos, son curvas donde hay ya los aditivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la curva que está conformada por las bolitas estas, los círculos llenos. Ahí vemos de que se hace ya con activadores, ¿no? 30 partes por millón de cobre y 2 partes por millón de antimonio. Estos dos activadores logran que se reduzca por debajo de 0.1, ¿no? Y solamente, por ejemplo, la presencia de antimonio logra también una remoción bastante fuerte, pero no tanto como la otra. Y cuando no se tiene aditivos, que es la primera curva, fíjense cuál es la diferencia. Esta curva guarda relación con lo que presentamos anteriormente en las diapositivas previas. Muy bien, acá tenemos el efecto, por ejemplo, de la concentración de zinc. Como esta cementación se hace con electrolitos de zinc, entonces ya se trabajó con 0, 100 y 150 para ver el efecto. Y ustedes pueden ver ahí fácilmente cómo es, definitivamente una mayor concentración de zinc logra una menor cinética de la precipitación de cobalto. No hay prácticamente una mejora, y la mejora ocurre solamente cuando no se tiene concentración de zinc. O sea, cuando la concentración es 0, fíjense cómo baja significativamente y luego se redisuelve. O sea, hay un efecto también de redisolución del depósito, ¿no? O sea, el cobalto se redisuelve, pasa nuevamente a solución. Luego acá tenemos, por ejemplo, la cementación de cobalto con y sin control de pH. O sea, aquí se estuvo haciendo un trabajo para ver el efecto de la adición, del control de pH. Aquí no hubo control y aquí se controló a pH 4, ¿no? Entonces vemos de que hay un efecto no tan marcado, especialmente cuando los valores de pH son mantenidos dentro de cierto rango. En esta curva vemos, en este gráfico, perdón, vemos la cementación de cobalto también con y sin control de pH en la presencia de activadores, ¿no? Vemos acá ya cuando hay presencia de activadores también hay una reducción bastante marcada, ¿no? De la concentración de cobalto. Este es uno de los... ¿qué es lo que ocurre? Lo que aparentemente está ocurriendo es de que hay algún efecto que causa el antimonio durante la precipitación simultánea con cobalto, que conduce a que los potenciales, digamos, o de alguna manera se facilite, ¿no? Por cambio de sustrato la cementación. Entonces este es un planteamiento que hace uno de los investigadores que ha estudiado de la posibilidad de alteración, digamos, de la intervención de la capa de antimonio como depósito inicial, ¿no? y que hace de que se favorezca, ¿no? la precipitación de cobalto. Otros investigadores han planteado la posibilidad de que haya la formación de alguna fase distinta, que tenga una electroquímica distinta, que permita cambiar potenciales a valores más favorables para la precipitación de cobalto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un tema que todavía no está completamente aclarado, esclarecido, ¿no? Hay corrientes de un caso y otro caso, ¿no? Y la investigación ha sido bastante profunda en los últimos, yo diría, en los últimos
en los últimos 15 años ha sido bastante profunda, ¿no? En términos de tratar de encontrar, digamos, una explicación y por otro lado reducir el consumo del polvo de zinc, que ese es el tema que tiene una relación directa con el aspecto comercial. También se ha estudiado el efecto de otros aditivos, ¿no? Aparte del antimonio y cobre, se ha estudiado, por ejemplo, el efecto del efecto del cadmio. Entonces, fíjense, en el caso del cadmio, fíjense la ordenada va hasta 0.01, o sea, con ciertas concentraciones de cadmio, ¿no? Que es el cuadrado lleno, que serían 100 partes por millón de cadmio, se puede lograr a valores de por debajo del 0.01, ¿no? O sea que hay un efecto de una una presencia más favorable del cadmio, porque se logran valores más bajos y en tiempos también relativamente cortos. Entonces, este es un tema, por ejemplo, sumamente interesante, ¿no? que desde mi punto de vista todavía pues, no está esclarecido en cuál realmente es el mecanismo y cómo deberíamos implementar o adecuarlo a nivel de la práctica para conseguir un método eficiente para la industria. Muy bien. Paso al segundo tema rápidamente. El segundo tema se refiere básicamente a lo que es la lixiviación de la calcopirita en medio sulfatado y clorurado para la recuperación de cobre. En este caso, aquí lo que pretendo mostrar es que la abundante información que hay sobre estos procesos de lixiviación, tanto de medio sulfatado como clorurado, y que han enriquecido indudablemente el conocimiento sobre este proceso de lixiviación. Sin embargo, también hay algunos resultados, digamos, que se contraponen, ¿no? de resultados inicialmente aparecidos a los últimos que se están obteniendo, ¿no? Como sabemos, la calcopirita puede ser uno de los sulfuros más estudiados en su comportamiento y también es el mineral económico más abundante, ¿no? Los minerales, las menas de cobre básicamente se sustentan en este mineral, ¿no? que también tiene la característica de que es uno de los más difíciles de lixiviar. Actualmente, por ejemplo, un concentrado limpio de calcopirita sí puede también tener una alternativa pirometalúrgica, puede tratarse por métodos especialmente de pirometalurgia moderna, utilizando sistemas autógenos y una buena contención o captación del anhidro sulfuroso que suele producirse, ¿no? Entonces es posible, pero sin embargo el deseo de querer lixiviar la calcopirita está por el lado también de poder tener una producción de metal directamente muy cerca del emplazamiento minero, lo cual contribuye a menores costos por transporte de concentrados, ¿no? Esa es un poco una orientación que se estaría teniendo en los últimos años, para esta tendencia de lixiviación de la calcopirita. Aquí tenemos lo que le voy a mostrar, es uno de los primeros estudios, ¿no? que es trabajo de los años 79, 80, ¿no? sobre la calcopirita, hecho en la Universidad de Utah, entiendo. Entonces, estos trabajos, por ejemplo, apuntaban a manejar partículas monosize, o sea, de un solo tamaño, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de la extracción de cobre para distintos tamaños en función del tiempo, fíjense los tamaños que se utilizaban, de 4, 12 y 47 micrones, de tal manera que se estudiaba la evolución de la recuperación de cobre. Igualmente aquí vemos la constante de velocidad, la constante de velocidad de reacción en función del inverso del cuadrado del tamaño de partícula, ¿no? Entonces todos estos puntos se encajan en una línea recta, lo que hace deducir es que este mecanismo de control es por una reacción química o electroquímica, ¿no? Luego acá tenemos algunas curvas donde mostramos el efecto de la temperatura, ¿no?
para un solo tamaño de partícula de 12 micrones para diferentes temperaturas, ¿no? Donde vemos que hay un efecto marcado también de la temperatura, la cual se traduce en un gráfico de energía de activación que lleva a determinar que es de 20 kilocalorías, que nos indica pues, que es un proceso controlado por una etapa electroquímica, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico donde vemos el efecto de la temperatura sobre un tamaño de partícula menor, de 4 micrones. Este es un poco un tanto la representación esquemática del proceso de transporte. Lo que se concluyó en esos momentos fue de que la reacción estaba controlada por el transporte de electrones a través de la capa de azufre que se había formado durante el proceso de lixiviación. Hay la formación de azufre elemental, ¿no? Estos son un poco un resumen de lo que se digamos, investigó en los fines de los años 70, 79, 80, y hubieron también en paralelo una serie de investigaciones casi en el mismo corte, ¿no? Muy bien, después ya un poco más en los tiempos más cercanos a la actualidad, se ha trabajado mucho con el sistema clorurado, ¿no? El sistema clorurado que ofrece grandes ventajas, y se ha encontrado pues, que hay unos estudios últimos relacionados efectuados en la Universidad de Murdoch en Australia, donde se muestra de que es importante el control de un potencial que varía entre estos valores respecto al electrodo estándar de Hallenberg, de hidrógeno, donde la presencia de oxígeno es esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la cloropirita se puede disolver manteniendo un potencial determinado, que no es un potencial alto, es un potencial intermedio, y donde el oxígeno juega un rol importante en mantener este potencial estabilizado entre esos rangos, ¿no? La energía de activación para esta disolución se ha encontrado que varía entre 70 y 80 kilojoules, que aproximadamente hay que dividir entre 4.1 para tener la comparación con kilocalorías, en un rango de temperaturas entre 25 y 75 grados. Y también, por lo tanto, tendría un control electroquímico o químico. Este esquema de investigación también conduce a que los iones cloruro y cúprico son esenciales en la disolución. La velocidad de lixiviación es básicamente independiente de la concentración de acidez, no hay un efecto entre pH 5.5 y 2, y por otro lado enfatizan bastante en la adición de pirita fina, ¿no? Una pirita que tiene un tamaño menor a 25 micrones. Esta pirita influye significativamente en la velocidad de solución. Y cuando el tamaño de partícula de la pirita es mayor, el efecto no es tan significativo como en el caso de la pirita más fina. También hay la presencia de cobellita como una fase que se forma sobre la pirita durante la reacción, y también, por supuesto, hay presencia de azufre elemental, pero este azufre se forma principalmente como glóbulos esféricos aislados, o sea, hay un poco azufre que está ligado a la calcopirita, ¿no? La mayor parte está como azufre globular, suelto dentro del sistema agitado, ¿no? Estas distintas reacciones y fenómenos involucrados en este tipo de lixiviación clorurante pueden ser explicados por un llamado modelo de reacción no oxidante, o sea, no estamos en unas condiciones altamente oxidantes. Este modelo de reacción no oxidante plantea también que hay una formación de H2S que se forma y es oxidado por el oxígeno y una reacción catalizada por iones cúpricos y pirita. La oxidación de sulfuros con iones cúpricos y la oxidación de sulfuro cuproso juegan también un rol importante. Aquí tenemos un poco la representación del modelo. Aquí tenemos una partícula de pirita reaccionando, y luego la formación de la cobrelita. Tenemos una etapa de disolución de cobre y una etapa de producción de H2S, donde tanto la participación de iones cúpricos y cuprosos
que son a su vez alimentados por el oxígeno, permite oxidar el H2S en una llamada segunda etapa de la reacción. Aquí tenemos la representación del azufre elemental que se forma y se suelta como un glóbulo en el sistema. Este es el modelo que representaría, que más o menos explicaría el comportamiento en este sistema clorurado. Perfecto. Y pasando rápidamente al tercer tema, que ya no estamos quedando sin tiempo, este se refiere a la formación de ferritas, ¿no? Las ferritas tienen una connotación bastante, digamos, no positiva, tampoco diríamos negativa, pero no positiva cuando se forman durante la tostación de zinc, porque conducen a que la etapa de lixiviación neutra que sigue la tostación registre valores, digamos, bastante bajos en eficiencia de disolución, ¿no? Entonces, y por otro lado sabemos que cuanto más fierro haya en los concentrados, como marmatita, que es el sulfuro con contenido de fierro importante, mayor ferrita se formará y por lo tanto también la recuperación metálica será menor, ¿no? Alternativas tecnológicas, la ferrita puede ser lixiviada, ¿no? Actualmente hay formas de poder tratar la ferrita, pero conducen a que se tenga que tratar en un circuito de lixiviación aparte, ¿no? Donde se emplean altas temperaturas y acidez, ¿no? Esto lo podemos comprobar en las plantas que tienen estas áreas relacionadas a la disolución de ferrita, ¿no? Por otro lado, también tenemos que hay ferrita que ya se ha almacenado por mucho tiempo en algunos lugares, de tal manera de que esto también puede ser una forma importante para buscar una alternativa de tratamiento. ¿Cuál es la idea acá? La idea es, esta creo que la paso, la idea es tratar de plantear unas rutas que prevengan la formación de ferrita, ¿no? O sea, en lugar de asumir que durante la tostación se va de todas maneras a formar ferrita, veamos la posibilidad de que no se forme, o que se forme y se descomponga, como ocurre en el caso, por ejemplo, de una alternativa llamada la tostación relámpago, ¿no? O flash roasting, que consiste en que es una reacción sumamente violenta del orden de segundos y que también puede llegar hasta por encima de los 1100 grados, que es la temperatura en la cual se descompone la ferrita. Un segundo. Entonces, la tostación relámpago, la formación de ferritas más estables que la ferrita de zinc, que sería la ferrita de calcio, y la posibilidad de formación de magnetita constituyen posibilidades para poder prevenir la formación de ferrita. Acá el presidente Mesa me está diciendo que termino, así que yo creo que ya está dado el mensaje. Aquí hay algunos datos sobre la tostación relámpago, que ustedes probablemente lo van a exponer, y es posible hacerlo. El concepto es tostación relámpago de concentrados. Perfecto, acá hay algunos comentarios finales que básicamente invocan un poco el tema del desafío que puede plantear todos estos sistemas complejos. Señores, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Julio. Bueno, me imagino que habrán varias inquietudes, pero en honor al tiempo, nosotros vamos a dejar para el término, al final, la pregunta. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con el segundo trabajo de la mañana. El expositor es Oscar Estrepo, él es ingeniero de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia y es máster y doctor en metalurgia y materiales de la Universidad de Oviedo, de España. Es profesor asociado del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Le va a presentar el trabajo Consideraciones ambientales y metalurgia extractiva. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero, primero de todo, darle los agradecimientos a los organizadores del evento. Es una oportunidad muy interesante de encontrarnos con los colegas de las diferentes universidades, de diferentes países, pero sobre todo de nuestra área. La metalurgia extractiva es
un área que es muy importante, es necesaria y que desafortunadamente ha ido perdiendo espacios en el entorno académico nacional e internacional. Entonces yo creo que este es un espacio muy interesante de compartir, de tener la posibilidad de hablar de estos temas que nos gustan, de estos temas que de alguna manera nos llaman la atención y que de alguna manera estamos todos convocados hacia la misma área de trabajo. Muy bien, este es un poco, estaba ahí presente los temas que pretendía cubrir. Es una conversación con todos ustedes sobre los aspectos ambientales relacionados a la industria minero-metalúrgica, específicamente metalurgia extractiva, y que hiciéramos una revisión de las mejores técnicas disponibles de tratamiento que existen, o por lo menos que están en el entorno, que nos apropiemos de ellas, y hablemos en particular de casos especiales en el área de pirmetalurgia y finalmente unos casos de estudio que nos acompañan. Bueno, normalmente me suelo mover mucho en mis funciones de profesor, estoy por aquí rondando allí y allá, pero voy a tratar de quedarme quieto. Mi llamada de atención es que estamos hablando de unos temas, los temas ambientales son unos temas que nos comprometen a todos. A veces, de alguna manera, pensamos que esto es una preocupación de los ambientalistas, y entonces los ambientalistas los dan fuera y los vemos como enemigos, personas que están entorpeciendo nuestro trabajo, que en muchos casos es así, pero realmente no debería ser. Los temas ambientales son una mezcla de situaciones, una mezcla de conceptos, son unos aspectos fundamentales. Yo soy metalurgista, por formación, por convicción y por acción. De alguna manera mi trabajo está centrado en el mundo metalúrgico y desde el punto de vista de obtención de productos en general, no solamente metálicos, sino también no metálicos. Y de alguna manera mi mirada tiene que ir invocando no solamente mi trabajo, sino mi ser, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de vivir. De alguna manera no puedo pensarlo, y voy a hablar en primera persona, no puedo pensar que mi actividad profesional riñe o está alejada de los aspectos medioambientales. Es inherente a mi trabajo. Cuando yo estoy pensando que estoy trabajando en procesos hidrometalúrgicos, necesariamente mis acciones, necesariamente mis actividades, necesariamente mi forma de actuar tiene que ir ligada a la forma o a la manera en que yo estoy impactando. Para bien, para mal, pero estoy impactando, estoy generando un impacto y de alguna manera eso lo tengo que tener claro. Entonces el llamado de atención va por ahí, no es un problema de los ambientalistas, es un problema de nosotros, todos. Es nuestra forma de ser, nuestro trabajo está ligado. Ahora bien, cuando estamos pensando en el ambiente, seguramente hemos encontrado los titulares, las referencias, y entonces ahí hablamos de los ciclos de vida, hablamos de las normas, de la normativa internacional, hablamos de las siglas del macizo, y entonces siempre nos estamos balanceando, siempre nos estamos moviendo de alguna manera en todos los aspectos que esto considera. Estamos sopesando, siempre estamos bordeando la línea delgada y estamos en la cuerda floja de lo que nos cuesta y de la manera en que nosotros, como nuestra forma de trabajar, está impactando en el entorno. Entonces, esto me cuesta mucho, esto es más de la cuenta, esto de alguna manera me afecta más de una hora, siempre. Y esto, pues hay que pensarlo no como un problema de otras personas, no como un problema de las personas que se meten con la manera de que nosotros estamos atacando el medio ambiente, sino de alguna manera todos los procesos químicos involucrados. Mi colega hablaba de las reacciones que se generaban cuando precipitábamos, y siempre, ustedes vieron las reacciones que él planteaba muy claramente, siempre hay unos temas claros de productos que se generan, siempre una opción. En la medida en que yo tengo claro el problema, en la medida en que yo conozco la fisicoquímica, en la medida en que yo conozco la reacción, es que estoy actuando. Entonces el trabajo no es de unos señores por allá que hablan, sino de nosotros que estamos impactando directamente, conociendo el proceso. Entonces, la clave, de alguna manera, de todo esto
de todo este montón de términos que tienen y que están involucrados, no es un problema de gestión, es un problema también de ingeniería, es un problema de conocimiento, es un problema de fisicoquímica, es un problema de termodinámica. Tenemos que hablar de cinética, tenemos que hablar de termodinámica y tenemos que hablar de los procesos extractivos. Es decir, hacia allá vamos, y ese es un poco pues, el llamado cuando hablamos de aspectos ambientales. Y entonces, claro, viene necesariamente el concepto de desarrollo sostenible, y es un tema que pues, da polémica y de alguna manera está escrito, lo conocemos, pero quisiera que nos detuviéramos en él un momentito. O sea, ¿en qué consiste? Esto digamos que está muy trillado, todo el mundo habla de él, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace, pero a ver, ¿qué significa que estemos, tengamos que satisfacer las necesidades presentes sin comprometer el futuro? A ver, que no se nos convierta en retórica, que muchas veces es retórica. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Nosotros estamos de alguna manera defendiendo una forma de vida, un nivel de vida, estamos generando desarrollo. ¿Y cómo generamos desarrollo? No es simplemente lo que estemos generando, es de alguna manera cómo estamos gestionando los recursos, pero cuáles recursos los que estamos extrayendo. Entonces de alguna manera me va a adelantar a esta conclusión. Sin la industria extractiva no es posible el desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible es una consecuencia de un nivel de vida, y es una consecuencia de la utilización de los recursos. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizarlo racionalmente, tenemos que generar crecimiento económico y social, pero eso solamente es posible siempre y cuando nosotros conozcamos los recursos. Es decir, esto es un círculo no vicioso, sino virtuoso, en la medida en que nos está generando crecimiento y en la medida en que estamos respetando el medio ambiente. En otras palabras, los temas ambientales no son temas de gestión únicamente, no son temas de unos señores externos que están haciendo mediciones para ver a qué hora nos cierran, sino que es un tema de nosotros, de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, de nuestra forma de actuar y de pensar, y de cómo entendemos los procesos técnicos. No es un problema técnico, es un proceso de decisión. Claro, si yo estoy viendo cómo trabaja mi reacción, yo tengo que conocer cuál es la cinética de la reacción, cuáles son las condiciones termodinámicas de la reacción para poder incidir sobre ellos. Y yo, de esa manera, la única forma en la que estoy garantizando que tengo un uso racional de los recursos naturales en función de un desarrollo sostenible. Es decir, que estoy pensando en el futuro. Yo estoy pensando en el futuro de mis recursos en la medida en que estoy haciendo un uso racional de los recursos. Y estoy haciendo un uso racional de los recursos en la medida que lo conozco. Claro, entonces necesariamente me voy a que si yo voy a explotar un yacimiento de oro, tengo que saber su génesis. No tengo opción. Tengo que conocer la geología del tema. Tengo que saber en qué condiciones está mi depósito, cuáles son los minerales acompañantes, con qué condiciones voy a trabajar. Entonces no es un problema del ambientalista, es un problema nuestro. Yo como metalurgista tengo que tener un ingeniero de minas a mi lado, y el ingeniero de minas tiene que tener un geólogo al lado. De alguna manera vuelve y se cierra el ciclo. Estamos todos involucrados. En la medida en que yo voy a adoptar situaciones de corrección, es porque estoy convencido de ello. Y si estoy convencido de ello, es que estoy estudiando el problema. En la medida en que estoy estudiando el problema, sé cuál es el conocimiento generado y apropiado al respecto. Entonces, no es un problema únicamente de cómo tapar el hueco, no es un problema de cómo sacar la mina, no es un problema de cómo evitar las emisiones, es un problema complejo, es un problema que tiene muchas condiciones que lo acompañan. Si nosotros queremos ver un mundo que de alguna manera está siendo activo, pues tenemos que pensar que son muchos factores involucrados. El sistema ambiental es un sistema complejo porque no es un sistema lineal, es un sistema que está involucrando a muchos actores, que está involucrando a un entorno, y no es lineal, es en todas las direcciones. Si yo estoy en mi trabajo ambiental, en mi trabajo metalúrgico, actuando, entonces de alguna manera sé que tengo influencia directa sobre fauna y flora. Hombre, yo no me voy a poner esto, pues, yo diría, pues que a mí no me alcanza el tiempo para estudiar la flora, a mí no me alcanza el tiempo en mi función para estudiar la fauna. No se trata de eso, se trata de entender el complejo, se trata de entender en qué medida el trabajo metalúrgico, en qué medida el trabajo que yo estoy realizando está afectando
fauna y flora, que es parte del sistema abierto, que es parte del sistema natural, que es parte del sistema físico y que tiene una serie de componentes, agua, aire, suelo, que estoy siempre afectando. Esto me genera una mirada sistémica que siempre me está afectando o me está generando un sistema ambiental. Que afecta socioculturalmente, económicamente, políticamente, que siempre está ahí metido. Entonces, todo eso está afectando mi trabajo, todo eso está diciendo, bueno, ojo con lo que usted está desarrollando, mucho cuidado con lo que está planteando. Su trabajo tiene que ver claramente con las decisiones técnicas que va a tomar, tienen que ir claramente enfocadas a en todas las direcciones. Entonces, en la medida en que uno está, ahí, ya lo decíamos, es un sistema, es una mirada sistémica, una mirada sistémica que nos hace pensar en aire, suelo y agua fundamentalmente, pero también me hace pensar en cómo de alguna manera todo el trabajo que estoy haciendo me está afectando y todo me afecta a todo. Ese ciclo está generando por todas partes una dinámica, una mirada de un sistema, de una mirada sistémica al problema ambiental. Digamos que es un poco la llamada atención para pensar que nuestro trabajo afecta a todo esto. Ahora bien, entonces, digamos que con eso en la mente, con ese tema, pues con esa aproximación que hemos dado, yo tengo claro que todas las acciones que yo estoy generando van a afectar de una u otra forma al sistema. O sea, mi actividad no afecta. Si yo trabajo en hidrometalurgia, cuando estoy trabajando en hidrometalurgia, yo no estoy afectando agua. Afecto agua, claramente, pero también estoy afectando agua, aire, y estoy afectando suelo, y estoy afectando personas, y estoy afectando entorno social y político. De alguna manera es todo eso. Mi llamado a atención es ese. Mi antecesor lo decía. Cuando yo estoy haciendo cianuración, estoy afectando un sistema heterogéneo que tiene influencia directa en agua, en suelo, sí, igual. Tengo partículas en sistema líquido, tengo sistema sólido y tengo sistema gaseoso. Claro, yo tengo que saber la concentración de oxígeno que tiene el sistema. En esa medida yo estoy diciendo que puedo afectar los tres. Y entonces lo tengo claro. Lo mismo, si estoy hablando de temas pirometalúrgicos, yo personalmente, mi trabajo se centra en el mundo de alta temperatura, y entonces cuando uno se presenta como pirometalurgista, la gente dice, uy, los contaminadores, ¿cierto? La gente piensa, pirometalurgia, claro, alta temperatura y alta temperatura de emanación de gases. Pero el ejercicio es muy interesante. Cuando uno dice, estoy afectando gases, entonces, a ver, ¿en qué medida? Ya me digo, claro, la gente mira la chimenea y cuando se ve la chimenea sacando gases, la gente dice, uy, la gente se contamina. Pregunta, ya me digo, ¿qué está saliendo por la chimenea? ¿Cuánto está saliendo por la chimenea? Es que mi problema es técnico también. Tengo que saber cuánto, en qué cantidad, medir caudales, medir números. Y entonces el dilema es, ¿quién contamina más, el hidro o el pirometalurgista? No sé. O sea, no es una obviedad, eso no es obvio. Cada sistema en particular tiene que tener el conocimiento, y para conocerlo, vuelvo, insisto, voy al conocimiento básico, voy al sentido básico de las cosas, me tengo que centrar directamente en qué tengo. ¿De acuerdo? Hacia dónde tenemos que tener claro nuestro trabajo. Yo tengo que centrarme directamente en mi proceso. Bueno, me disculpan, aquí tengo unas diapositivas que presentan simplemente flowsheets o diagramas de flujo de diferentes procesos, de acero, no está bien, aquí está aluminio, zinc, cobre, plomo, digamos los metales más importantes que los procesos de transformación. Todos estos procesos son muy complejos, todos ellos de alguna manera involucran muchos profesionales, involucran muchos saberes, involucran mucha gente. Entonces, claro, cuando hablamos de los procesos, tenemos una imagen preconcebida, y la imagen preconcebida nos lleva incluso a hacer juicios y muchas veces, desafortunadamente, a tomar decisiones. Las decisiones no pueden tomarse en función de la idea que yo tengo. Las decisiones deben tomarse en función de la caracterización completa de todo el sistema. Estamos hablando de un sistema que tiene muchas variables. Todos los procesos metalúrgicos son muy complejos. Si el proceso metalúrgico es muy complejo, es también complejo la manera como interactúa con el medio ambiente. Y a eso, vuelvo, insisto, ese es el punto.
conocer completamente el proceso, los procesos. Cuando hablamos de procesos criometalúrgicos, entonces pues tenemos imágenes que nos llevan directamente a la transformación, nos llevan a los hornos. Entonces yo tengo que tener claro, pues hombre, me está saliendo emanaciones gaseosas por la chimenea, sí, ¿y qué más sale? Me salen polvos, me sale alta temperatura, me sale concentración de gases, algunos que quiero, otros que no quiero, pero por lo menos los tengo que conocer. Entonces tengo que implementar cuáles son lo que yo debo controlar, y para determinar cuál es la mejor tecnología disponible para controlar, para pasivar, para conocer, debo tener un punto de partida fundamental. Entonces, cuando hablamos de mundos pirometalúrgicos en general, procesos pirometalúrgicos, vuelvo al tema. Tengo claro el enfoque del sistema, tengo claro el enfoque sistémico, tengo claro la manera en cómo estoy interactuando, tengo claro la manera en cómo estoy afectando, tengo claro qué estoy produciendo y de qué lo estoy produciendo, de dónde parto y hacia dónde llego. Cuando tengo eso claro, cuando tengo mediciones, cuando tengo certezas, cuando tengo claridades sobre cómo es mi sistema, entonces yo puedo llegar a determinar cuáles son las mejores técnicas que puedo tener para minimizar, para reducir impactos, para atacar el problema que ya previamente he detectado. Ese es un poco pues, el planteamiento general. Entonces, claro, si yo digo, voy a determinar las condiciones de reducir la cantidad de material particulado que tiene un sistema, pues puedo tener esas y otras opciones. Ahí tengo lo que se hace, métodos gravimétricos manuales para determinar o para frenar la presencia de material particulado en la atmósfera, métodos de filtro en chimenea, espectrometría atómica, polarografía, cromatografía gaseosa, en función del sistema que tengo. Es decir, es como el mundo, el tema en el que nosotros estamos, es que es el mundo extractivo, es un mundo complejo, no hay recetas, no sabemos. O sea, yo no puedo decir que que la condición que tengo en el caso 1 es la condición que tengo en el caso 2. Lo que me sirve aquí en Lima, por decir alguna cosa, Perú, centro peruano, no es lo que me sirve en Colombia. Lo que yo tengo en Colombia no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en Perú, lo que pasa en Chile, o lo que pasa en el Polo Norte, o en situaciones extremas. Entonces, desde el punto de vista de captación de material particulado presente en la chimenea, puedo tener opciones como esas. Se pueden desarrollar cada una de ellas, pero no existe el espacio para trabajar en cada una, pero podemos trabajar en ese punto. Yo puedo tener, cuando estoy definiendo entonces, ya definí cuál es mi problema, pues cuál es el método que voy a utilizar, y conociendo el método que voy a utilizar, pues puedo clasificar los equipos, y dentro de los equipos que se utilizan para determinar o para controlar la cantidad de material particulado presente en la corriente gaseosa que estoy emanando en un proceso pirometalúrgico, entonces tengo que definir cuál es la condición más adecuada. Si voy a trabajar vía seca, si voy a trabajar vía húmeda, igualmente yo puedo trabajar tratar el proceso de manejo de gases, por ejemplo, de material particulado, por diferentes procesos. Entonces, por vía seca, cámaras de cimentación, ciclones, precipitadores electrostáticos. Los precipitadores electrostáticos son unas alternativas muy interesantes que puedo implementar, pero es que yo no puedo estar transportando una solución que funciona bien en un sitio para otra que yo no sé cómo funciona. Entonces, estoy diciendo que esto es un problema sistémico que necesita conocimiento. Los filtros de mangas igualmente como soluciones económicas presentes, y hay muchas opciones. Y asimismo, en lugar de utilizar vías secas, pues puedo utilizar vías húmedas, lavadores de productos para determinar la presencia de material particular. Pero el material particular no es el único problema que existe en la industria pirometalúrgica. Está el tema de los gases tóxicos, y este es un tema también con mucho cuidado. Tradicionalmente nos dicen, bueno, procesos de tostación de sulfuros, obtención de SO2, producto que podemos formar, con el cual podemos formar ácido sulfúrico. Resulta que el ácido sulfúrico también puede ser un problema si tengo suficiente cantidad, si tengo la composición adecuada, si tengo las condiciones de concentración adecuada de gases que me permitan que el material lo pueda fabricar, pero no necesariamente. Sobre esto entonces hablemos de un tema. Por ejemplo, todos saben que para los procesos de curtición de pieles se utiliza sulfato básico de cromo. ¿De dónde sale eso?
Bueno, el sulfato básico de cromo es el producto que permite la curtición. Yo puedo tener una piel que es un material orgánico, volver un material inorgánico por un proceso de pasivación. Ese proceso de pasivación lo puedo relacionar, lo puedo fabricar con procesos de curtición, con todos los problemas que tiene, porque tiene cromo más 6, que tiene sus dificultades. ¿De dónde viene? El cromato básico de sodio. ¿De dónde viene el dicromato? Pues de un proceso de cromitas. ¿Y la cromita de dónde viene? Pues la obtención de cromitas. ¿Y cómo lo activo? ¿Cómo le meto el ion sulfato a la cromita para que se mueva un dicromato? Pues muy posiblemente lo puedo trabajar a partir de una recuperación de gases. Y eso es un proceso que hemos implementado en Colombia en una fábrica química. ¿De dónde salió? De conocer el sistema. Tengo una fábrica química de producción de pigmentos inorgánicos, productos que se utilizan para la coloración de tintas, cerámicas y en general papeles, por ejemplo. Pues bien, ese producto es un aluminosilicato polisulfurado. Para fabricar ese aluminosilicato polisulfurado, pues voy a partir de una arcilla común y corriente. Como la conozco, vuelvo e insisto, esto es un problema del sistema, un problema sistémico, conozco mi arcilla y sé que quiero activarla para que tenga un color. Lo logro con volverlo a un polisulfuro. ¿Cómo lo logro? Pues con procesos asumiendo el azufre. Pero es un proceso de baja eficiencia, entonces me va a sobrar mucho azufre, me va a sobrar mucho CO2, sobre presencia de oxígeno, me va a presar mucho CO2. Ese CO2 lo tengo que sacar a la atmósfera, pero tengo problemas de obtención de ácido sulfúrico, no quiero ácido sulfúrico. ¿Qué hago con el ácido sulfúrico? Perdón, ¿qué hago con el CO2? Pues, de alguna manera, obtener un producto que me le va a servir a una fábrica de curtición de cueros que tengo al lado. Bien, ese es un poco el concepto de enfoque sistémico de tratamiento de gases. Entonces, claro, voy a fabricar dicromato básico de sodio a partir de los gases que se me generan cuando estoy activando una arcilla para fabricar un pigmento. Y es un problema metalúrgico, es un problema que tiene que ver con nosotros. Gases tóxicos igual, entonces yo puedo utilizar las diferentes técnicas que existen para todo este tratamiento, el tema de absorción, utilizar principios de absorción y absorción, y entonces vuelvo al tema, se trata de fisicoquímica. Nuestros problemas ambientales son problemas de fisicoquímica. Tenemos que ir al fondo, tenemos que ir a la base, tenemos que conocer exactamente la reacción, porque yo no puedo pensar que voy a fabricar, por decir alguna cosa, a poner el CO2 que estoy generando en un proceso de tostación, fabricar yeso o sulfato de calcio, la precipitación con K, si no conozco el proceso, si no conozco la reacción, si no conozco la termodinámica, si no conozco la cinética, y además si no conozco qué voy a hacer con ese yeso que estoy generando, porque yo puedo decir, bueno, ese yeso lo puedo utilizar en la fabricación de un cemento, bienvenido, pero el cemento está preparado para recibir ese CO2 que viene, con qué impurezas viene, cosas como esas. Muy bien, adicionalmente pues yo planteo la conversión química, que es lo que acabo de hablar. Yo puedo utilizar el producto de gases como una oportunidad de trabajo, es decir, lo que estoy sacando por la chimenea es una oportunidad en cuanto a la conversión. Muy bien, un poco las imágenes de los procesos hidrometalúrgicos igual. Yo tengo una generación de aguas o transformación de aguas. Yo quería centrarme también en lo mismo. Normalmente los procesos hidrometalúrgicos tienen enredos igual, como tienen los procesos hidrometalúrgicos. Como les decía al principio, yo no soy de los que creo que la pirometalúrgica es más complicada que la hidrometalúrgica, pero ambas, cada caso es particular, tengo que conocer el sistema, tengo que conocer dónde estoy. Pues bien, cuando estoy hablando de tratamiento de aguas generadas en los procesos hidrometalúrgicos, de la misma manera tengo que determinar cómo es que voy a generar cuadratura del agua. ¿Cuál agua? ¿De cuál proceso viene? ¿Con qué minerales estoy trabajando? ¿Qué estoy tratando? Y entonces ahí puedo llevar al tema de generación de suspensiones, espesamiento, procesos de filtración pasiva. ¿Y qué es esto? Procesos metalúrgicos o mineralúrgicos. Los colegas que están al lado nos pueden conversar muy bien sobre temas de filtración, sobre temas de espesamiento, oportunidades de trabajo, que es un poco lo que estamos hablando. Casos particulares es el tema del cianuro, bastante sensible, es un tema de determinación igual, o sea, dentro de los temas que vamos a trabajar aquí en estos 2 días está pues el mundo del cianuro. Es un mundo que requiere conocimiento, que requiere trabajo, que requiere determinación, pero el profesor, un colega hoy nos va a hablar de los métodos de depuración, los métodos de optimización de la hidrometalurgia de oro a partir del cianuro, y sabemos que es un problema de conocimiento de eficiencia. Cuando usted claramente conoce la eficiencia del proceso, sabe que le está saliendo por ahí.
y además de eso sabe en qué concentraciones, y además de eso sabe cómo pasivarlo. Es decir, nuestro problema de pasivación. Los métodos de degradación de cianuros están en la literatura, son conocidos, cada uno de ellos se puede determinar, pero vuelve y juega. ¿Cuál es la mejor técnica? La que le permita a usted conocer qué va a hacer con ese producto, qué va a hacer con él, para dónde lo va a llevar, cómo lo va a trabajar, cómo lo va a disponer, cómo va a trabajar, cómo va